sus gotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Con Dios todo es posible. Es posible que salgamos de esta situación. Cordial saludo a la familia Cristo Proveerá de la ciudad de Cajicá. Para nosotros es un privilegio más poder saludarles y poder desde la parte virtual estrechar un abrazo a cada uno de ustedes allí desde sus casas. Extrañamos el templo, el lugar donde nos reunimos, porque allí sentimos nuestro calor humano, nuestra familiaridad, pero sé que pronto vamos a podernos reunir como familia. Por lo tanto, no perdamos la esperanza, dice la palabra también, que no perdamos la esperanza, sino que creamos que, como dice la palabra en Romanos 8:28, así que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Bien, vamos a comenzar en esta hora dándole gracias a Dios. Claro, hay que ser agradecidos, que hemos pasado una semana, que hemos estado en familia y que pese a la crisis, Dios nos ha acompañado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te doy gracias y agradecido estamos, Señor, por un día más de vida, por habernos dado, Señor, la salud y por habernos bendecido de manera especial. Pido a ti, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y nos llenes de tu paz y de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, tome un lugar especial allí con su familia. Espero que estemos todos receptivos a oír la palabra del Señor y con mucha alegría y gozo recibamos la palabra que tengo a continuación. Esta la encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso número 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Interesante palabra. Y tiene como título: ¿Cómo enfrentar la tribulación? ¿Cómo enfrentar la tribulación? Y antes de empezar, permítame contar una historia. Se acercó un psicólogo a una charla de liderazgo y quiso expresar esta parte de la aflicción y quiso mostrar un ejemplo. Y tomó un vaso con agua que estaba como a la mitad. Los que estaban allí, los líderes o las personas asistentes a esa reunión, dijeron: ya, él va a hablar sobre el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Ellos pensaron. Y el psicólogo, este hombre alzó el vaso y lo mostró y les hizo una pregunta: ¿cuántos creen que pesa este vaso? Todos se sorprendieron ante esa pregunta y pues algunos dijeron, bueno, unos 250 gramos, otros dijeron 300 gramos, otros dijeron, no, de pronto 280 gramos, y así la cifra empezó a variar. Pero él dijo que ¿qué fuerza nosotros pudiéramos sostener ese vaso? ¿Cuál sería la fuerza? Algunos dijeron, pues no se requiere mucha fuerza. Pero él dijo, si sostuviéramos ese vaso aproximadamente 2 horas, ¿sería la misma fuerza? A lo cual todos quedaron pensando, no creo. De pronto llega un momento en que como que el brazo se cansa y como que se encalambra y pues ya el vaso sí empieza a pesar. Pero al principio no pesa nada y algunos dirían, es fácil sostenerlo. Así pasa, dijo el psicólogo, con las aflicciones. Algunas son fáciles de soportar porque llevan un breve tiempo, pero otras son realmente pesadas cuando va pasando el tiempo y ya sentimos que no podemos. A esas aflicciones, a eso es lo que llamamos la aflicción. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 8 al 11, esta carta la escribe un hombre llamado Pablo, también declarado como apóstol. Es un personaje admirado por muchos y a través de la historia. Se conoce de Pablo que escribió 14 epístolas. Fue un hombre admirable. Además de su conversión, fue algo extraordinario, porque fue un perseguidor de la iglesia, lo dice la palabra cuando uno va a leer la historia de él. Y él mismo persiguió a la iglesia hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y cayó del caballo, quedó ciego y de un momento vino un resplandor y el Señor Jesús le habló. A partir de esa fecha y de ese tiempo, la vida de Pablo cambió. Y Pablo fue ahora de volverse, antes de ser un perseguidor, se volvió un discípulo del Señor Jesús, de los mejores que hubo en la época. Tal es así que le empezó a abrir y a levantar iglesias. Un hombre de una talante fuerte, hombre de Dios que quería que ese evangelio se extendiera. Aquí en esta carta,
Segunda de Corintios, en el capítulo 1, verso 8 de en adelante, Pablo está pasando por una tribulación. No era breve, era una tribulación muy pesada, muy fuerte. Y esta tribulación, dice la palabra, parece ser que a Pablo le causaba angustia, porque dice, tal es así que perdieron las fuerzas, perdieron la esperanza y sintieron la misma muerte. A través de esta lectura y a la luz de la palabra, podemos ver pautas de cómo enfrentar la tribulación, porque aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una tribulación, y una tribulación que a él lo tenía al borde de una situación extrema. Y me hace pensar un poco de la tribulación que muchos están viviendo y muchos de ustedes están viviendo. Que pareciera ser que al principio, cuando empezó esta temporada, era breve, era como algo ya llevadero, pero parece ser que se está alargando la tribulación. Y muchos pareciera ser que están perdiendo la esperanza. Pero este mensaje es para ti, para tu vida, para tu hogar. Pautas de cómo enfrentar la tribulación. Y a la luz de la palabra vamos a ver varias pautas que ellas nos enseñarán para que no perdamos el horizonte y para que no dejemos a Dios bajo ninguna circunstancia. Primera pauta. Vamos a mirarla. La encontramos en el versículo 9. Dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Interesante palabra. Primera pauta, primera acción que nos enseña la palabra y que nos enseña Pablo en ese momento, y nos está enseñando que, número uno, debemos confiar en Dios. Es decir, nuestra confianza en medio de la tribulación está puesta en Dios. Pablo aquí nos está mostrando que él estaba pasando por un momento fuerte de tribulación. Y tal, dice, pero tuvimos nosotros sentencia de muerte. Mira la circunstancia que nos está hablando. Sentencia de muerte. Quizás hay una sentencia de muerte el día de hoy. Nos está diciendo si algo llega a pasar, hay una sentencia de muerte. Pero el apóstol Pablo dice, pero para que no confiásemos en nosotros mismos. No confiemos en nuestras fuerzas. No confiemos en nuestra humana sabiduría. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en lo que Dios puede hacer en nosotros y en lo que Dios hará. Dice aquí la palabra, sino que confiásemos en Dios que resucita a los muertos aún. Él llegó a pensar, si llegado el caso llegásemos a morir, el mismo Señor nos puede dar la vida y podemos aún resucitar, podemos aún vivir. Por eso, mis amados hermanos, no podemos poner nuestra confianza en fuerzas humanas. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando una claridad y nos está diciendo, pongamos nuestra confianza en Dios. Es vano confiar en el hombre. No es bueno. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nuestra confianza debe ser el Señor Dios. Las noticias nos dicen unas cosas. Las noticias nos están informando de unas cosas que pareciera ser que son sentencia de muerte. Pero dice el apóstol Pablo, aunque nosotros tenemos sentencia de muerte, confiemos nosotros que Dios está con nosotros y que si de algo nos ha de pasar, el Señor nos resucitará. La segunda acción, la segunda pauta que nos muestra de cómo enfrentar la tribulación, porque el apóstol Pablo nos enseñó que hay que confiar en Dios. Y aquí nos queda a nosotros como cristianos confiar en Dios. La segunda pauta nos enseña que toda aflicción tiene solución. Toda aflicción.
Porque aquí el apóstol Pablo, y vamos a mirarlo en el versículo 10, dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Segunda pauta, toda aflicción tiene solución. Crea, mi hermano, que esa aflicción, esa acción, es decir, eso que le está pasando, tiene solución. Dice, el cual nos libra. Mire, el que se aparta del camino del Señor, o de pronto la persona que no conoce a Dios, siempre sentirá esa sentencia como de muerte, como que se siente solo y por eso no puede ver una solución. Para nosotros los hijos de Dios, la palabra nos dice que Él nos libra y nos librará. Mire qué interesante. Es decir, que la aflicción tiene una solución. Y el apóstol Pablo nos dice, a los que esperamos en el Señor, a los que creemos, a los que confiamos, toda aflicción, esta aflicción que estamos viviendo, ¿tiene solución? Yo sé que sí, está en las manos del Señor. Se dice que nos ha encontrado la cura para esta pandemia. Se dice que parece que no hay solución, pero yo sé que en las manos de Dios hay solución. Por lo tanto, mis amados hermanos, porque aquí llegué, dice que en algún momento ellos sintieron desesperanza y dijeron como que ya no tenemos esperanza, como que ya no tenemos fuerza, como que ya no tenemos ánimo. Perdieron la esperanza, perdieron las fuerzas. Y muy seguramente, usted que me oye está sintiendo que no tiene fuerzas y que no tiene ánimos. Pero déjeme decirle que la palabra nos está diciendo, el cual nos libró y nos libra y nos librará de toda carga. La palabra habla, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Qué lindo es el Señor porque podemos encontrar solución. Entonces, si confiamos en Dios, la primera pauta que nos da el apóstol Pablo en este pasaje. Segundo, si creemos que toda aflicción tiene solución, veremos la mano de Dios, veremos la presencia de Dios en este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Y la tercera acción que quiero colocar para que usted mire lo que el apóstol Pablo vivió. Dice en el versículo 11, y vamos a mirar la tercera acción o la tercera pauta para enfrentar la tribulación. Y la tercera pauta la encontramos en el versículo 11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La tercera pauta nos muestra y es rodeándonos en oración. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3 dice la palabra. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y mire que el apóstol empieza en el versículo 8, hermano, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Es decir, Pablo habló, Pablo no se quedó callado. No queremos que ignoréis, es bueno saber cuál es la aflicción. Ejemplo, usted está pasando por una aflicción. Es bueno que la cuente porque nos queda difícil adivinar si está sin mercado o si está pasando por tal cosa. Por eso nos unimos el grupo de intercesión, el grupo de personas que hacemos este tiempo de oración para unirnos en oración. Y el apóstol Pablo aquí dice, nos rodeamos. Y esta aflicción, aunque ellos estaban pasando, otros estaban orando por ellos. Y el apóstol Pablo les hizo saber que estaba pasando por aflicción. Muchos se quedan callados en medio de la aflicción y se amargan porque dice, claro, no me visitaron, claro, estaba enfermo y ustedes ni me saludaron. ¿Cómo íbamos a saber? Eso lo ignorábamos porque no lo contó. Por eso es importante manifestar. Qué bueno que en el grupo que tenemos como iglesia manifieste su necesidad. Con eso la sabemos.
Pero a veces las personas se quedan calladas y se quedan amargadas, diciendo, nadie me visitó. Es bueno saber. Pablo contó y se apoyó en oración. Pablo lo dijo. Pablo allí se apoyó, dice, cooperando. Y somos un grupo de personas que nos podemos cooperar, que nos podemos ayudar. Creo ahorita mismo, hermano, que de pronto hay personas que necesitan un mercado. No tenga temor. Si usted ve esa necesidad, si usted siente, hermano, háblelo. Y creo que todos nosotros podremos correr en su favor y ayudarle para que esa aflicción pase. Así enfrentamos la tribulación. Pero no podemos enfrentar la tribulación callados y diciendo, nadie me quiere, en esta iglesia no me visitan, en esta iglesia ni siquiera oran por mí, ni siquiera se acuerdan que tengo o que estoy enfermo del estómago o que me duele la pierna o algo. Si usted no lo comenta es muy difícil así saberlo. El apóstol Pablo dijo, cooperando también a vosotros en favor con la oración. Y sería bueno, hermano, que manifestara su necesidad, que pudiéramos nosotros ser apoyo para su vida, apoyo para lo que usted necesita, apoyo para este momento tan difícil que de pronto estamos viviendo. Unos más que otros, pero que podamos nosotros unirnos en familia, unirnos y poder decirle al Señor, aquí estamos y nos amamos. ¿Y cómo nos amamos? Cooperándonos también a nuestro favor, dice el apóstol Pablo. Entonces, la tercera pauta de cómo enfrentar la tribulación es rodeándonos en oración. Amado hermano, usted que está allí, que tiene una necesidad, vamos a rodearnos. Los que estamos en el grupo de nuestra iglesia, cuéntenos qué es lo que necesita. No tenga temor. O de pronto usted tiene algo que de pronto dice, esto le puede servir a alguien. Pase, pastor, yo estoy dispuesto a pasar para bendecir a otros, para hacerle más llevadera la tribulación. El apóstol Pablo dice allí, sean dadas las gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Por medio de muchos, el don concedido. Permítame hacer una reflexión y una conclusión a este mensaje que el Señor nos está dando. Primero, vamos a mirar cómo enfrentar la tribulación. ¿Cómo podemos enfrentar la tribulación? Número 1, confiando en Dios. Esa es la clave, mis amados hermanos. Dios nos llama a que confiemos en Él. En medio de la aflicción, dice que Él estará en medio de la aflicción de sus hijos. Él nos estará apoyando. Número 2, entendiendo, sabiendo, como dice la palabra, que toda aflicción tiene solución. Por eso allí dice, el cual nos libró, el Señor que nos ha librado. Y pienso yo, mis hermanos, que el Señor nos va a librar de esta situación. No sabemos cuánto tiempo más, no sabemos cuánto tiempo usted pueda resistir tomando allí el vaso y diciendo no sé hasta dónde me va a dar la economía, pero el Señor nos librará y confiemos en ello. Y lo tercero que podemos hacer para ser librados para enfrentar la tribulación es dar a conocer lo que nos está pasando. Saber, hermano, cómo están cada uno de ustedes, qué necesitan. Y si usted sabe de alguien, podamos apoyarle para hacer más llevadera esta aflicción. Aquí la palabra dice que ellos fueron afligidos sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Más allá. Cuando hablamos más allá de nuestras fuerzas, es que dice que de tal modo que hasta la esperanza se ha perdido. No sabemos, hermano, como en otras emisiones lo hemos dicho, no sabemos hasta cuándo vaya esto. Pero no perdamos la esperanza. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a creer en su palabra. Vivamos lo que la palabra siempre nos está diciendo. Y hermano, esta aflicción terminará. Una vez más lo rectifico. Y por favor, unámonos como hermanos. Apoyémonos, hermano.
Dios quiera que esta situación, y Dios quiere que esta situación pronto pase y veamos la mano de Dios. Sin decir, hermano, que de pronto vendrá otra aflicción, pero con esta palabra hemos aprendido a creer y a confiar en el Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje y pedimos a Dios que sea bendiciéndonos de manera amplia, especial, para que Dios guarde cada una de nuestras vidas. Vamos a tener el tiempo de comunión y de cena del Señor, y como lo hemos anunciado, espero tengan listos sus implementos, el pan, la copa, porque vamos a tener un tiempo de celebración y de alegría, de comunión y de consagración de este mes, para creer que Dios obrará a favor de nosotros. Y esto es un recordatorio, lo dice la misma palabra. Y quizás quiero referirme a lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y espero usted tome el pan que tiene preparado, la galleta, el pan que estamos preparando. Dice, tomó pan y habiendo dado gracias, dijo estas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estas fueron las palabras expresadas por Jesús. Palabras que recordamos y que hoy hacemos en familia. Y que no lo podemos hacer en la compañía con ustedes, mis hermanos, y que no lo podemos hacer en el templo, por las razones que estamos viviendo, no solamente este país, sino el mundo entero. Pero que lo podemos hacer de manera virtual y lo podemos hacer desde casa. Tenemos un pan y vamos a darle gracias a Dios y compartir ese pan y recordar las palabras del Señor que dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Vamos a comer y vamos a participar del pan que el Señor nos permite tomar este día, primer domingo de junio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Puede participar del pan. Muy bien. También la palabra nos dice, asimismo tomó también la copa. Y espero también usted tenga allí su vino, su copa. Y dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Usted también participa juntamente allí desde su casa, con toda reverencia, con todo respeto de este tiempo. Y vamos a presentar la copa y a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y hacemos esto en recordatorio, Señor, a lo que nos dice la palabra. Y juntamente con la iglesia no vamos a perder, Señor, este tiempo, sino vamos a seguir recordando lo que has hecho, Señor, pese a las circunstancias. Gracias te damos, Señor. Participe de la copa en esta mañana. Gracias, Señor. Bueno, familia preciosa, damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos aprendido hoy a confiar en ti, a saber que la aflicción tiene solución y a estar rodeados en oración y bendecidos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.